Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, les guarde. Damos gracias por los que ya están presentes, los que nos están viendo desde sus hogares, ya con Biblia en mano y listos para estudiar la palabra de Dios, junto con un grupo de hermanos que estamos acá de forma presencial en el lindo lugar de Platanares de Moravia. En esta noche estamos en el hogar de la familia Solís Rodríguez y se convierte en el templo de nuestra querida congregación La Gracia por hoy. Vamos a seguir con el estudio de Jesús el Predicador. Estamos en las bienaventuranzas. Habíamos empezado la semana anterior con la bienaventuranza del verso 4. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra de Dios, porque ellos recibirán consolación. Brevemente, lo que estuvimos analizando la semana anterior es que algunos creyentes piensan que estar triste es pecado, que llorar es pecado. Uno que otro coro por ahí de alguien muy bien intencionado que quería alabar a Dios, pero que no se aplica a la vida real. Dice que no puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios, pero un corazón de un creyente sí puede estar triste. Y veíamos algunos textos de cómo el mismo Señor Jesucristo había llorado. Lloró en el funeral frente a la tumba de su amigo Lázaro. Volvió a llorar viendo a Jerusalén. En el Getsemaní también el Señor estaba derramando lágrimas, según podemos verlo ahí en el libro de Hebreos también. El Espíritu Santo se contrista, dice la palabra de Dios, o se entristece en el corazón de los hijos de Dios cuando son desobedientes. Así que la tristeza sí es parte de la vida. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces hay que aceptar que sí, o sea, hay momentos de tristeza. Y a veces los momentos son muchos y son difíciles y son agobiantes y cuesta llevarlos. Pero en la misericordia de Dios estos momentos de tristeza nos guían hacia Él, hacia su gracia, hacia su misericordia. Y es un poquito de lo que vamos a analizar entonces ahora en esta segunda parte. Hablemos de el consuelo de la salvación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas personas se burlan del Evangelio. Todo está bien en sus vidas y tienen a Dios por burla. Ir a una iglesia no hace falta. La Biblia es un libro y aguanta lo que le pongan. Usted todavía va a una iglesia y empiezan a burlarse de las cosas del Señor. Porque todo está bien, porque no les está pasando nada, porque económicamente no hay dificultades, porque la familia todo va de la mejor manera. Hasta que por alguna situación difícil que sucede en la vida, tiene que reconsiderar el estarse burlando del Señor, porque no va a tener otro lugar donde ir a pedir ayuda. Cuando viene una enfermedad difícil, a veces terminal, cuando la familia se ha deshecho, cuando algún hijo lamentablemente se mete en las drogas, o cuando un matrimonio termina en divorcio, etcétera, tantas cosas, está trabajando por mucho tiempo en algún lugar y que sea despedido, etcétera, o sea, tantas cosas que pueden dar. Y en ese momento, cuando el corazón se quebranta, cuando ya no tiene opciones, cuando hasta los mejores amigos empiezan a darle la espalda, empieza a encontrarse en un camino que dice Dios. Y es Dios que le está llamando. Por eso es que la gente cuando está bien, por eso es cuando apareció el joven rico, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Él se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Es que en aquel momento él no necesitaba de Dios. Todo lo tenía por lo que el dinero le daba. Pero cuando llegan las pruebas a la vida, nos acercan al Señor. Entonces, es en esos momentos cuando el Señor nos permite compartir un mensaje con esa persona que necesita. Y la persona expectante anda pidiendo ayuda. Es que yo necesito que el Señor me ayude, que el Señor me bendiga. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a hablarle
no para solucionar su problema inmediato, sino para solucionar su problema eterno. Voy a leerles un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Si quiere, lo buscan los que están ahí también en sus casas. 2 de Corintios 7, 10. Siempre es bueno revisar lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor: porque la tristeza que es según Dios, notan cómo empieza el versículo a señalar la tristeza como una palabra clave, y que hay una tristeza que es según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse. O sea, cuando yo me arrepiento, cuando el Señor me muestra mis pecados, cuando el Señor me señala que soy una persona que le ha ofendido, cuando el Señor me muestra lo que he dañado a otras personas, lo que he ofendido a otras personas, hay un momento que eso me causa vergüenza. Tal vez hay una persona que estuvo en drogas o está en drogas en este momento y que nos está viendo, y si logra pensar un momento en sus acciones, tal vez pueda recordar a su mamá llorando, derramando lágrimas porque está caminando por esa senda. Tal vez un hombre que en este momento descuidó su matrimonio y está de la mano de una mujer que no le pertenece, sabiendo que está dañando a sus hijos, que está dañando a su esposa, que está ofendiendo a Dios mismo, pues esto le causa vergüenza, le causa dolor, le causa tristeza, y esperamos que como el Señor le está hablando, le está mostrando sus pecados, le cause arrepentimiento. Y como le causa arrepentimiento, puede llegar a conocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si lo llega a hacer, de esto sí que no hay que arrepentirse, porque entonces entra a una manera distinta de vida. Aquel que recibe a Cristo es una nueva criatura, dice la palabra del Señor, y las cosas viejas pasan y el Señor hace cosas nuevas. El Señor no va a restaurar una vida, el Señor va a hacer una vida nueva. Una vida donde las cosas van a ser diferentes, y por diferentes no decimos malas, decimos maravillosas. Una vida que podemos confiar, que podemos descansar en ella. A veces la gente lo escucha y no les suena atractivo porque están cómodos con la vida que llevan, hasta que dejen de estar cómodos. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, el que sabe que ha sido perdonado, el que lloró reconociendo sus pecados, sus maldades, ahora que es creyente, recibe consolación de Dios. Porque el Señor lo toma como hijo. Y esas lágrimas de arrepentimiento, esas lágrimas de dolor, se cambian en momentos de dicha, en momentos de gozo, en momentos de paz. Es que solamente con conocer a Cristo se puede experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Nada más. De otra manera no sería posible. Entonces aquí tenemos el primer consuelo, ¿verdad? Una tristeza que es según Dios, porque hay otro tipo de tristeza que es según el mundo. Y cuando una tristeza es según el mundo, se va a encontrar que no encuentra consuelo en el mundo, porque el mundo lo ataca más bien. Porque el mundo es amigo solamente de aquellas personas que tienen algo de qué aprovecharse de ellos, pero cuando ya no nos pueden sacar provecho, el mismo mundo empieza a señalarlos, los amigos se vuelven en contra, hasta la familia se vuelve en contra. El problema de las personas sin Cristo, que están en su orgullo, en su vanidad, en su necedad, en su soberbia, es que quieren consuelo, pero nunca lo buscan de Dios. Dios está ahí, esperando, llamando, buscándole, abriéndole las puertas, dándole la oportunidad, pero la persona se niega a ese consuelo que Dios quiere darle, que Dios puede darle, a esa vida nueva que Dios le está ofreciendo. Y bueno, va a tener que seguir sufriendo,
De ahí la tristeza se transforma en amargura, la amargura se vuelve insoportable y llega a hacer que las personas tomen decisiones que no tuvieron que haber tomado, con sus consecuencias. Entonces ahí tenemos lo que sería un consuelo según Dios. Así que cuando una persona, porque espero en el Señor y es mi oración, que haya alguien que nos esté escuchando en este momento, que esté en esa condición. Tal vez este mensaje es para esa persona en particular. Tal vez esa persona está pasando una prueba, una dificultad, está arrepentida, está llorando. Y quiero decirle que va por buen camino. Porque esa tristeza le lleva al arrepentimiento y en el arrepentimiento se va a encontrar con Cristo y con la consolación. Va a encontrar la paz de Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios, la gracia de Dios. Va a encontrarse con Dios. Y si usted recibe a Cristo en este momento, su realidad va a cambiar, porque va a ser un hijo de Dios. Y eso lo transforma todo. A veces hemos luchado en la vida solos. Nos cansamos. Queremos hacerlo a nuestra manera y lo intentamos una y otra vez y fracasamos una y otra vez. Y cada fracaso no nos hace más fuertes. Cada fracaso nos arranca un pedazo de vida. ¿Cuándo va a ser que se humille ante la poderosa mano de Dios y reciba el regalo que el Señor le está ofreciendo? No le estoy diciendo que hay que repetir una oración, no se trata de repetir una oración. Por favor, no piense que si usted repite una oración ya es creyente. No se trata de si se bautiza o no se bautiza. Por favor, no piense que por bautizarse eso le va a hacer salvo. Simple y sencillamente de que con humildad venga delante del Señor. Entienda que es pecador, tenga arrepentimiento y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y eso lo va a cambiar todo. Por eso es que en momentos de pruebas, en momentos de dificultad, en momentos difíciles, porque los cristianos van a tener momentos difíciles, como también los tienen los que no tienen a Cristo, pero es que en los momentos difíciles el cristiano tiene a quien acudir. En las pruebas más terribles que se nos puedan presentar, en esos desiertos donde no encontramos a nadie y nadie nos puede ayudar, aunque nos quieran ayudar, el Señor está con nosotros. Y si necesitamos consuelo, Él es nuestro consuelo. Y si necesitamos paz, Él es nuestra paz. Y si necesitamos su bendición, Él es nuestra bendición. Él es todo. Se transforma en todo. Y eso es lo que anima a un creyente a día con día a seguirse levantando. Porque sabe que Dios es fiel, que Dios no le abandona, que Dios le acompaña en todo momento. Y eso es lo glorioso. ¡Qué mayor consuelo! Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si la salvación en Cristo Jesús no es el consuelo más perfecto que hay, entonces no sé de qué estamos hablando. Porque es en realidad el único consuelo que se puede tener verdadero. Nada más. Pero bueno, además de esto, no voy a hablar de la gente sin Cristo más bien voy a incursionar un poquito más en personas que son creyentes. Las personas que son creyentes a veces están pasando por tristezas, por dificultades que causan lágrimas, pero es por culpa de su no relación con Dios, su falta de serle fiel a Dios. Es por culpa de no tomar su Biblia en serio, de no dedicarle el tiempo a la palabra de Dios que tienen que dedicarle. Es por culpa
de no crecer espiritualmente, de no madurar espiritualmente. Es por culpa de estar tomando decisiones sin Dios. Son esas donde yo no le estoy diciendo a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Si no, Señor, bendice lo que voy a hacer. Es por culpa de atreverme a cometer actos pecaminosos para salirme con la mía porque estoy en un mundo que se maneja bajo pecado. Y poco a poco eso me corrompe. Poco a poco eso, aunque soy creyente, me va poniendo en una posición incómoda. Dejo a Dios de lado, le doy la espalda al Señor, me dedico a buscar las riquezas del mundo. Y puede ser que las encuentre, pero el precio que se paga al final es terrible. Porque no hay bendición. Eso le va a causar dolor. Porque si no viene de Dios, eso le va a causar aflicción. Porque si no viene de Dios, eso lo va a quebrantar. Porque si no viene de Dios, va a terminar llorando. Va a terminar lamentándose. A veces los creyentes con mucha facilidad andan en pecado. Y creen que Dios no se da cuenta, creen que Dios todo lo pasa por alto, no hay mayor dificultad en esto. Y no se dan cuenta que el creyente, cuando recibió a Cristo, automáticamente pasa a ser un hijo de Dios. Así que Dios es su Padre. Y uno dice, qué bonito. Pero la palabra del Señor también me muestra que Dios como Padre, dice ahí Hebreos capítulo 12, versos 6 en adelante, que Dios al que ama, disciplina y corrige a todo aquel que recibe por hijo. El mismo apóstol Pablo habla de que todos hemos pasado por la disciplina de Dios. Todos hemos recibido disciplina. Ahora, la disciplina de Dios no es destructiva. La disciplina de Dios es correctiva. Dios no está buscando cómo destruirme. Dios está buscando cómo corregirme, cómo sacarme del camino errado que yo estoy transitando porque quité mis ojos de Cristo para buscar las cosas del mundo, para ponerme en el camino recto y justo y poner mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Sin embargo, las personas lamentablemente se rehúsan. Y el Señor les disciplina y siguen adelante en su necedad. Y la situación empeora y siguen adelante en su necedad. Y uno dice, ¿por qué Dios insiste tanto? Bueno, porque es un padre. Si nuestros hijos se salen de las buenas normas y empiezan a cometer actos antisociales, nos va a doler mucho en el corazón, pero no vamos a renunciar a ellos por una simple razón. Son nuestros hijos. Los voy a seguir, voy a ir donde están, voy a sacarlos de donde estén, voy a buscar cómo ayudarlos, porque no puedo renunciar a ellos. Pues igual Dios no renuncia a nosotros, a pesar de nuestra necedad, a pesar de que no nos comportamos de la mejor manera. Hablaba de que lo más importante o el tesoro más grande que debe tener un creyente en su vida es la Biblia. Porque la Biblia es sabiduría y la sabiduría, dice el libro de Proverbios, es mejor que la plata y el oro. Así que la palabra del Señor es lo que me ayuda a que mi mente pueda ser renovada y ser una persona conforme al modelo de Dios y no conforme al modelo del mundo. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es dada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para enseñar qué?
para enseñarme lo que no estoy haciendo bien, para enseñarme por qué es que estoy en un mal camino, para enseñarme que lo que estoy haciendo, aunque parezca provechoso de inmediato con el tiempo, esto va a ser dolor para mi alma, para enseñarme que lo que yo estoy haciendo va a afectar a mi esposa, va a afectar a mis hijos, va a afectar el trabajo donde estoy, lo va a afectar todo. Cuando yo leo la palabra del Señor, el Señor me confronta, me enseña, luego me redarguye, o sea, hace que yo sienta el peso, hace que me sienta mal en mi corazón, porque sé que estoy haciendo lo que no es agradable delante de Él. Me corrige, me muestra cuál es el camino, me muestra qué es lo que tengo que hacer, me muestra cómo tengo que comportarme y me instruye para que nunca más me salga del camino y pueda andar siempre en bendición. Pero si yo dejo de lado la palabra del Señor, quedo absolutamente sin ningún auxilio, porque soy necio. La gente dice, es que tengo que corregir esto. Dedíquese a darle el tiempo al Señor, estudiarlo y meditarlo con su palabra, y usted va a ver cuántas cosas en sus vidas van a cambiar. Pero muchas cosas en su vida va a cambiar. Qué maravilloso sería el día en que, en lugar de dejar la Biblia a un lado porque tiene que ir a atender otra cosa, deje esa otra cosa y le ponga atención a su Biblia, porque Dios es primero. De que en lugar de darle prioridad a otras cosas, venga y se reúna como congregación, como iglesia, para aprender de la palabra de Dios, porque Dios es primero. Cuando Dios es el primero en la vida, las cosas caminan bien. Cuando deja de serlo, las cosas dejan de caminar bien. Y creo que es una experiencia que todos hemos tenido. ¿No? Pero poco a poco, pues, vamos aprendiéndolo. Ahora, hay personas que, siendo creyentes, no hay manera de que se quieran corregir. No la hay, o sea, son duros de servicio. Y dice la palabra del Señor que muchas de estas personas, por causa de su pecado, por causa de su necedad, están enfermas. Ahora, tengamos mucho cuidado cuando vemos a alguien enfermo de, ¿qué pecadillo tenés escondido? Porque no todos los enfermos están así porque hayan pecado. Una vez le preguntaron al Señor Jesús sobre una persona ciega y dice, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor les dice, ni este ni sus padres. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y el Señor hace una sanidad. Entonces, nunca voy a juzgar a una persona que esté enferma. El único que sabe si su enfermedad es por causa de pecado es él y Dios y él. Nada más. Cuando leemos Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque la salud quebrantada que tenía era por un pecado no confesado. Ahora, hay personas que no quieren dar el brazo a torcer. Pero no podemos hacer nada más que hablarles. Y el Espíritu Santo seguir insistiendo en convencerles. Ahora, todavía peor, hay gente que en su necedad, siendo creyente, se atreve a seguir ofendiendo a Dios. Y hasta dañando a su iglesia. Y dice la palabra del Señor que muchas de estas personas, siendo creyentes, duermen en Cristo. O sea, la consecuencia es que han muerto físicamente. Ahora, tampoco voy a juzgar que una persona que murió porque estaba en rebeldía. Eso lo sabe la persona y Dios. Esteban murió predicando el evangelio, dice, y lleno del Espíritu Santo lo agarraron a pedradas y lo mataron. Y durmió en Cristo.
Yo no puedo juzgar, porque la enseñanza no se trata de señalar a aquel fulano o aquella sutana. La enseñanza se trata de que lo que estoy escuchando me hable a mí. Y si estoy bien en este momento, aleluya, gloria a Dios. Hay que permanecer así. Y si no estoy tan bien en este momento, entonces hacer los ajustes que el Señor me está llamando a hacer, que son necesarios. Y aquí, como un paréntesis, y esa persona que murió por causa de su rebeldía, siendo cristiana, ¿perdió la salvación? No, porque gracias al Señor la salvación no dependía de él. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 3 que va a ser salvo, aunque así como por fuego, o sea, es salvo por la gracia del Señor, pero creo que un poco a ver cuando llegue a su presencia. Ahora, pero si la persona confiesa su pecado, y como dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, ¿qué es lo que hace el Señor? Le va a perdonar. Ahí tenemos la enseñanza del hijo pródigo. Y este muchacho, dame el dinero que me corresponde. A usted no le corresponde nada, papá, pero bueno, el Señor le dice, como usted va a ser el heredero, le reparte los bienes, se va, vive perdidamente, dice la Biblia, se queda sin dinero, entra en escasez, termina apacentando cerdos. Termina deseando que le den de comer de la comida de los cerdos. Pero aunque estuviera apacentando cerdos, dejaba de ser hijo. Lo seguía haciendo. Y aunque estuviese sucio y descalzo y embarrialado como los cerdos, sucio como un cerdo, dejaba de ser hijo. Y cuando este hombre entra en sí, recobra la razón, dice, voy a volver a mi padre y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, la actitud de confesar su pecado. Y va y lo hace. Y cuando el padre lo ve de lejos, la palabra del Señor muestra algo maravilloso, cómo lo recibe. No importa si viene sucio, no importa la condición, lo recibe, lo abraza, lo besa, manda que le cambien la ropa, que calcen sus pies, a que pongan un anillo en su mano, le da la posición de hijo, que es la que le corresponde, porque sigue siendo hijo, simplemente porque ese padre no va a renunciar a su hijo. Dios no renuncia a nosotros. Si usted está en una situación de rebeldía, de necedad, si le está haciendo mal, si usted ha estado apacentando cerdos los últimos tiempos y ya entendió que ese no era su lugar y usted entiende que el Señor le está llamando, le está convenciendo de pecado, justicia y juicio, lo está guiando al arrepentimiento, y si en este momento usted siente el deseo de confesar su pecado, levantarse del lugar donde está y volver al Padre, el Señor lo va a escuchar, lo va a perdonar, lo va a abrazar, lo va a consolar, lo va a bendecir. Porque Él es un Padre perfecto y un Padre amoroso. Y uno dice, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y uno más. En esto de las consolaciones hay algo más todavía. Y es que a veces, aunque estemos haciendo las cosas bien, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Estamos sirviéndolo a Él, trabajando para Él, nuestra vida es de Él. Y de un momento a otro vienen las dificultades, vienen las pruebas. El enemigo de los creyentes se levanta buscando, como dice la Biblia, como el león rugiente, cómo devorarnos. Y lo intenta de una manera y lo intenta de otra manera. Y a veces usa a las personas que amamos, a esas personas a las que les hemos abierto nuestro corazón para dañarnos con esas personas.
Porque si la ofensa me la hubiera hecho alguien que desconozco, no me afecta tanto, pero me la hizo esta persona que tanto amo. Una vez el Señor va camino hacia Jerusalén, el destino ya es ir a morir en la cruz del Calvario, y se le acerca a Pedro y trata de convencerlo de que no lo haga. Pedro en ese momento estaba influenciado por el diablo, buscando que el Señor desobedeciera. Y el Señor lo vuelve a ver y le dice: apártate de mí, Satanás. Pero ahí está el diablo siempre anda buscando ocasión, siempre anda buscando propósito. Lo hace de una manera, lo hace de otra manera, y las pruebas empiezan a llegar a la vida del creyente. Es más similar a la escena cuando los apóstoles están en medio del lago y el lago está en la tormenta y el viento golpea fuerte, el agua se está metiendo, parece que se van a hundir, que se van a ahogar, y así parece a veces la vida. A veces nos sentimos así. Queremos hacer la voluntad de Dios, seguimos en la voluntad de Dios, pero en este momento todo se pone contrario, todo está oscuro, no vemos que el sol salga. Y Dios lo está permitiendo. Porque Dios tiene un propósito: perfeccionar nuestra fe. Y a veces no entendemos. Pero la fe, la vida cristiana no se trata de entender, se trata de creer, de obedecer. Con el tiempo lo llegaremos a hacer. Y dice la palabra de Dios que debemos de resistir con la fuerza del Señor. Dice Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en mi fuerza. Yo no tengo fuerza para poder resistir las pruebas que vienen sobre mi vida. Yo no tengo fuerzas para poder seguir adelante cuando las cosas se pusieron de la peor manera. Pero el Señor me da sus fuerzas, que me permiten levantarme cada mañana para seguir glorificando su nombre. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que tenemos que entender que no tenemos lucha con carne y sangre. Son huestes de maldad en las regiones celestes. Es el diablo, es todos los demonios que le siguen, tratando de detener el avance de los creyentes, el avance de la iglesia, procurando que la gente que vive dentro de nuestros hogares cristianos, nuestros hijos que todavía no han creído en Cristo, nosotros les seamos de tropiezo para que ellos jamás se acerquen al Señor. El diablo todo lo tiene que orquestado, pero nosotros hay que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice la palabra de Dios: y habiendo resistido, cuando todo acabe, el diablo huirá de nosotros. Y sucederá, o sucede. Pero hay que tomarse fuerte de la mano de Dios. Y vamos a llorar. Y a veces lloraremos desconsoladamente, profundamente. Como decía David, las lágrimas eran mi pan de día y de noche mientras me preguntaba dónde está mi Señor. Y sin embargo, en medio de todo eso, el Señor consuela, fortalece, levanta y nos permite seguir adelante. ¿Cómo? No lo sabemos. Si fuera por la fuerza humana, no. Hace tiempo que no se hubiese seguido. Es porque el Señor nos consuela y nos fortalece para poder seguirlo haciendo. Las lágrimas son una bienaventuranza, o sea, felices y dichosos cuando lloramos porque recibiremos consolación. No cualquier consolación. La consolación que Dios da. No solamente cada día, sino cada momento que la necesitamos. Porque Dios es fiel y Él cumple en favor nuestro.
Así que no sé si usted está triste, si usted está quebrantado hoy, no sé cuál es el motivo por que usted esté triste y quebrantado. No sé si es que no tiene a Cristo y Cristo le está guiando, lo está llamando, el Espíritu le está convenciendo ahorita mismo de pecado, justicia y juicio. Y usted se encuentra en la necesidad de recibir a Jesucristo. Ojalá que así sea. Bendito sea el Señor, que usted reciba a Cristo en esta noche. Como dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. O puede ser que usted sea un creyente, pero que ande en desobediencia. Un creyente que piense que es más sabio que Dios y se atreva a desobedecer la Biblia para imponer su voluntad, y esto le ha traído consecuencias negativas, y usted esté llorando. Tal vez usted es un creyente que mira cómo sus hijos están caminando mal, o su matrimonio se está destruyendo, o las finanzas ya no dan más por malas decisiones, por no obedecer al Señor. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo, perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, y podemos encontrar consuelo y un volvernos a levantar de nuevo en Él. Una oportunidad de que las cosas empiecen de nuevo, para hacerlas bien en esta ocasión. O que usted esté en una prueba sirviendo a Dios, pero al final, como dice la palabra de Dios, nos ayuda bien. Nos va a perfeccionar, nos va a ayudar a madurar para la gloria de su nombre. Así que meditemos. Que el Señor ilumine nuestro corazón conforme a la necesidad que tenemos. Y quisiera hacerle una invitación. Si usted no tiene a Cristo, por favor, escuche lo que el Señor le está diciendo. Escuche al Espíritu Santo convenciéndole de pecado, justicia y juicio. Y lo está haciendo porque hoy es el día de salvación, hoy es el día de su salvación. Ábrale su corazón a Cristo. Dígale, Señor, reconozco que he pecado contra ti. He hecho lo malo, te he ofendido. Perdóname. Entiendo que Cristo murió por mí en la cruz, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Y en este momento, si usted lo hace, el milagro más maravilloso, el regalo más glorioso, se va a empezar a dar en usted. Las cosas viejas van a pasar, porque aquí ahora todas van a ser hechas nuevas. Amado Padre, gracias por darnos la oportunidad de este tiempo de meditación de tu palabra. Gracias por las personas en sus hogares, los que están escuchando el mensaje, los que están aprendiendo. Si hay alguien, Padre, que está recibiendo a Cristo, ay, Padre, bendito sea tu nombre. O si estamos, Señor, simplemente regando la semilla que otro sembró, que crezca para que produzca fruto al 100%. Si hay algún hermano que le estás convenciendo porque en su necedad, Padre, no quiere apartarse del pecado, pero le estás llamando al arrepentimiento, que hoy tenga esa oportunidad de venir a ti, levantarse, Padre, de estar apacentando, Señor, lo que está apacentando, y venga, Señor, a vestirse como un hijo tuyo y a vivir como un hijo tuyo. Si hay alguien que te está sirviendo y en medio de servir te está pasando pruebas, hazlo, ayúdalo a que levante sus ojos al cielo y descanse en ti, porque en medio de todo, tú no le vas a abandonar. Gracias, Padre, te bendecimos y te honramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, agradeciéndole a todos los que estamos presentes, agradeciéndole a las personas que nos ven en sus hogares. Si Dios lo permite, la próxima lección estaríamos ya con una nueva bienaventuranza, pero bueno, por lo que fue esta noche lo hemos disfrutado bastante. Una vez más agradecerle al Hogar Solís Rodríguez, que nos abrieron las puertas. Esperamos quedar bien para que las vuelvan a abrir. Y bueno, nada más, que el Señor les bendiga.